Assalamu alaikum y bienvenidos a Ramadán especial día número 3. El santo profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que la religión islam se basa sobre 5 cosas. Dijo, primero la creencia en la unidad de Allah y en Mohammed como mensajero de Allah. Luego dijo los 5 rezos diarios que son conocidos como salat. También dijo la peregrinación a Meca, que es conocida como Hajj. Y dijo también los gastos y la caridad por la causa de Allah, conocido como zakat. Y dijo también el ayuno durante el mes de Ramadán es uno de los pilares. Ahora, eso no quiere decir que Islam en total tiene 5 mandamientos, sino que quiere decir que el edificio del Islam se basa sobre esos 5 pilares. El Corán en total menciona 700 mandamientos o para decir valores. Y el mandamiento de ayunar durante el mes de Ramadán es un mandamiento obligatorio para todos los musulmanes. Sin embargo, hay ciertas personas que son excepcionadas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, madres lactantes, también mujeres durante su periodo menstrual, pero también personas con enfermedades, ahora sea enfermedad temporal o permanente. En el caso de enfermedad temporal, la persona debe recuperar durante el año antes del próximo Ramadán sus días perdidos. Y en el caso de una enfermedad permanente, la única recompensa es que la persona debe pagar fidya. Fidya es un pago prescrito por el Sagrado Corán para alimentar a un pobre. En ese caso sería alimentar a un pobre por 30 días 2 veces al día. Y según el Corán, también son excepcionados los viajeros. Ahora el criterio para ser viajero no es la distancia de tu movimiento o de tu movida, sino el estado de la incomodidad y de salir de tu rutina diaria. Y el estado de viaje incluye no solo el día que vos te mudás de un punto al otro, sino todo el tiempo que la persona esté afuera de su casa. Y ese también incluye, si por ejemplo supongamos una persona a la mañana empieza su ayuno y luego durante el día se enferma o tiene que viajar o la mujer empieza su periodo menstrual, en ese caso debe romper su ayuno y no debe seguir. Y también son excepcionados, según el Corán, los niños y adolescentes. Y no hay una edad mínima para empezar o para realizar el ayuno, pero la única condición es que el ayuno no debe afectar o dañar al cuerpo o al crecimiento físico de la persona. Y ahora algunas veces hay adolescentes que ya con 16 años completan su crecimiento físico. Y hay casos que son personas con 18, 19 años, pero todavía están creciendo. Entonces, esa decisión, cada uno sí mismo tiene que tomar la decisión con honestidad, con sinceridad. Y también en el caso de viaje o enfermedad, la condición es que la persona tome con su conciencia la decisión basada en honestidad y en sinceridad. Assalamu alaikum y hasta mañana.